Exaltar su poderoso nombre. Amén. Amén. Bienvenidos cada uno de los ya congregados y de los que también han de añadirse en el transcurso de este servicio. Vamos a dar inicio a lo que es la doctrina de esta mañana en relación, hermanos, a la palabra del Señor. Amén. Así que después de saludarle, les voy a pedir que abramos la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Cantares capítulo 1, para la gloria del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Dios de la misericordia. Amén. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Cantar de los cantares, Gloria a Dios. Poderoso. que es el tema que llevan las hermanas. Amén. Gloria al Señor. Jesús. Capítulo 1, el versículo 4. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Atráeme en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos cielo, para que podamos regocijarnos en su favor y en su misericordia en esta mañana, oh Dios. Pedimos que sea propicio para los hermanos congregados, Dios eterno, que la gracia pueda cubrir nuestras vidas y ser administrados en su voluntad, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Alabado Jesús. El tema de esta mañana es la atracción del Dios viviente. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios. La majestad de nuestro Creador, amados, tiene la capacidad o ha venido atrayendo a multitudes de generación en generación a través de su ser, al conocer de ese Dios todopoderoso que es sublime, que es grande, que no tiene competencia. Sea adorado su nombre. Amén. Los seres humanos por lo general nos identificamos como ir o ser atraídos por algo que sea sobresaliente a lo común. En el caso de aquella mujer que vino de tierras muy lejanas porque había oído de la sabiduría de Salomón, la reina del sur, o Saba, alabado el Cordero de Dios, había sido atraída por una noticia que se hablaba de una sabiduría de un hombre humano. Cuánto más cuando hablamos del Eterno, el que creó los cielos, la tierra, hermanos, el mar y toda la humanidad. ¿Cómo no hemos de sentir atracción por el Dios viviente? Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y si hablamos de sus hechos, de sus maravillas, de sus obras, de su protección y sus promesas, lo eleva al clímax de un Dios todopoderoso que no hay nadie como Él. Y por eso, amados hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido mucho del Señor, ya sea en el ámbito de bendiciones materiales, sanidades, aún la misma vida, el soplo de vida que cada día nos da el Señor es un regalo que es digno de que nosotros le agradezcamos al Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Amén. Así que, amados, es importante observar y tener en sí el deseo nosotros mismos de ser atraídos por el Señor. Lo que la Sulamita escribe acá o habla, dice ella en el versículo 4, atráeme, en pos de ti correremos. Gloria sea al Señor. Aleluya.
Un deseo de ser atraída o ser atraído. Si nosotros aplicamos en términos generales la iglesia, deseamos ser atraídos por nuestro Maestro para movernos, caminar en su voluntad. Sea adorado el Dios Todopoderoso. Amén. En los análisis bíblicos nos damos cuenta que en todos los tiempos han habido hombres que han sentido la atracción del Dios viviente. Por ejemplo, cuando Jesucristo se encarnó, la Biblia dice que unos sabios vieron una estrella en el oriente y la siguieron por mucho tiempo, atraídos porque venían a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido en Belén de Judea. Alabado el Cordero de Dios. Y esto, hermanos, ha venido sucediendo todos los tiempos, porque los anuncios, las cosas que nuestro Dios hace son perfectas y son observadas en su creación, que somos nosotros, el pueblo del Señor. Aleluya. Alabado sea el Dios del cielo. O las obras del Señor. Cuando oímos de su sublime poder, como en el caso de Rahab, allá en Jericó, dice que a los espías los escondió y les dijo: yo sé que el Señor ha entregado a este pueblo en manos de Israel. Y ella les dijo: voy a hacer misericordia con vosotros para que ustedes hagan misericordia conmigo y mi familia. ¿Por qué razón? Porque había entendido el Dios a quien los hebreos servían y había sentido la atracción de parte de ese Dios viviente. Alabado el Cordero de Dios. Amén. Y en consecuencia, cuando leemos Mateo capítulo 1 y Lucas 3, hermanos, en la genealogía de Cristo ahí aparece Rahab, que fue atraída por el anuncio de un Dios poderoso que derrotaba grandes reyes poderosos. Iban eliminándolos delante del pueblo de Dios que marchaba por el desierto. Alabado el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Y eso, hermanos, se ha venido anunciando de parte de nuestro Creador, la atracción Amén. del Todopoderoso. Bendito Aleluya. sea el Señor. Gloria a Dios. El problema muchas veces surge que aunque Dios haga lo que está en su voluntad, pero los seres humanos somos duros de servicio. Amén. Amén. Aunque sepamos con certeza la grandeza de nuestro Dios, el llamado en el caso de los amigos, que Dios está llamando, que Dios nos está atrayendo con cuerdas de amor, llamándonos cada día para acercarnos y venir al conocimiento. Los seres humanos somos duros de servicio, Amén, hermano. Amén. incluyendo nosotros los ya convertidos. Amén. Amén. Para ser movidos, hermanos, a un culto, hay que hacer un gran proceso. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Porque somos duros de servicio. Amén. Y aunque sabemos que Dios está con los brazos abiertos llamando, todo el día extendí mi mano, dice, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Así muchas veces actuamos, pero el Señor sea ayudándonos, amados hermanos. El tema es la atracción del Dios viviente, una atracción suave, sublime, con la cual nos llama el Eterno para venir. Y qué bueno al sentir el deseo, como lo hace en este pasaje: atráeme, en pos de ti correremos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Isaías capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice el Señor, refiriéndose a su pueblo y a su dura cerviz: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gloria sea al Señor. Aunque Dios había hecho la maravillosa y majestuosa obra delante de ellos, sin embargo,
ellos actuaban como personas sin conocimiento. Porque Dios dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce también el pesebre de su señor. Dando a entender que eran mucho más positivas las acciones de estos animales que de un pueblo que tenía el raciocinio, el conocimiento. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Así sucede muchas veces con nosotros. En el ejemplo de Isaías no habla de amigos, habla de pueblo convertido, de los elegidos, que Dios venía tratando con ellos desde hace muchos años. Enviaba profetas, los apedreaba muchas veces, no les recibían. La voz de Dios la menospreciaban, gloria al Señor, aunque Él los atraía, les hablaba, se comunicaba, pero cuando hay rebeldía es bastante difícil serle fiel al Señor o caminar en la voluntad del Dios eterno. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú, te dijo el Señor. Gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, estamos bendecidos de parte del Señor. Y la misericordia se ha extendido en nuestras vidas y en nuestra familia. Y de alguna manera tendemos a creer que yo soy fiel al Señor, por eso me ha bendecido. Que yo alabo al Señor en la congregación de los santos y por eso no cesa la bendición. Pero a este pueblo Dios le había bendecido con darle una tierra, una heredad tremenda, por la promesa que había hecho a Abraham su padre. Amén. No es, como dice el pasaje, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Era por el pacto que había hecho con el patriarca Abraham, no porque ellos lo merecieran, porque actuaban peor que los que no conocían a Dios. Alabado sea el Señor. Lamentablemente, esa característica se extiende en estos días también. Habemos pueblo, hermanos, que somos duros de cerviz, que somos difíciles de tratar, de carácter, en muchos aspectos. Gloria sea al Señor. Y aún así Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos da la bendición cada día. Y muchas veces tendemos a creer que es por nuestra buena justicia que alcanzamos el favor de Dios, pero en la mayoría de casos es por pura misericordia. Tal vez son pocos los esforzados, hermanos, y quizás somos más los aguados que habemos en la congregación, pero Dios nos ayude para poder dar la medida eventualmente, ¿verdad? Que estamos en el camino del Señor. Sea adorado el Dios Todopoderoso en esta mañana. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 7, y los versículos 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Gloria al Señor. Aleluya. Esteban está dando un discurso a la nación hebrea en relación a Jesús. Los profetas habían anunciado de la llegada del Mesías y los padres en el antiguo tiempo los persiguieron, los mataron, y ahora que Jesús había llegado, se había manifestado como un hombre, le habían entregado: vosotros sois entregadores y matadores del dador de la vida, del Mesías, del ungido, de lo que Esteban estaba testificándole a los sabios, a los rabinos, a los intérpretes de la ley, como quien dice, presentándoles la palabra donde no tenían manera cómo
salir libres de esa acusación porque les hablaba la verdad con autoridad de Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso en esta mañana. Así que, amados, Dios siempre hace su parte, atrayéndonos, llamándonos, no queriendo que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento, y que nunca nos estanquemos, porque la profundidad del conocimiento de Dios es altamente profunda. Amén. Pablo les escribe a los Romanos capítulo 11, verso 33, me parece, algo así: cuán profundos son tus caminos e insondeables tus estatutos. Gloria sea al Señor. La profundidad profundidad del conocimiento, dice Pablo. Es decir, amados, que lo de Dios es profundo. Amén. Y si nos proponemos a leer su palabra que nos testifica de Él, nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Amén, hermano. De que Él es un Dios sublime, maravilloso, y por eso le alabamos, le exaltamos, porque hemos sido atraídos a través de Él. Aleluya. No sabemos qué método, qué canal utilizó para atraer a las vidas ya convertidas. Pudo haber sido a través de una sanidad, o a través de tocar el corazón meramente, a través de un mensaje, de una palabra, en una campaña, o de la manera que haya sido. Estamos en el Señor y Dios está tratando con nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Dios desea que todos los hombres reconozcan, y para que reconozcan es menester que oigan y vean y, hermanos, puedan convencerse de la grandeza del Dios Todopoderoso. Por eso es que es muy común una frase que dicen que si no cree por la palabra, tendrá que creer por los hechos. A los apóstoles que envió a los 12 de 2 en 2, luego envió 70 hombres de 2 en 2, no los envió con las manos vacías. Dice que los dotó de poder y autoridad, que echaban fuera demonios, libertaban, todo espíritu de enfermedad huía. Porque Dios los dotó de poder y de gran autoridad. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y cuando predicaban de un Dios desconocido para aquellas multitudes, pero así un enfermo, oraban en el nombre de ese Dios que predicaban, aquella persona quedaba sana. Amén. Aquel endemoniado quedaba libre. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas del infierno retroceden cuando hay un pueblo que va con la gloria de Jehová, que Dios lo respalda en cada momento, que camina en la voluntad del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Estamos viendo la atracción de Dios. Las obras, hermanos, que personas comunes y corrientes como nosotros, Dios los ha dotado de poder y autoridad para expulsar espíritus invisibles que perturban la vida de algunos seres humanos. Eso no lo hace cualquiera. De hecho, no lo hace nadie, solo alguien que esté en la voluntad del Señor y que por la gracia Dios haya depositado de su espíritu, de sus dones en esa vida. Entonces lo capacita para hacer obras sobrenaturales, como expulsar un espíritu inmundo de la vida de alguien. Gloria sea al Señor. Obrar sanidades e incluso resucitar muertos. Jesús hizo muchas obras maravillosas, y antes de ascender al cielo le dijo a los discípulos que obras mayores haría. Esas no se han dado aún, pero la promesa está. Que obras mayores que las que hizo el maestro, o que las que demostró en presencia de los humanos, iba a hacer la iglesia. Lo que entendemos a través de la frase es que, hermanos, la bendición que Dios deposita en su pueblo son ilimitadas. Si alguien tiene muchos dones, mucha autoridad de Dios, Dios puede darle más aún, porque Él dijo: mayores obras harán que esta. Gloria al Señor. Así que, qué tremendas las promesas del Señor, y a través de las cuales nos ha atraído a muchos de nosotros.
El Salmo 95, el versículo 8 y 9 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en los días de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Lo tentaron y lo probaron a Dios. Endurecieron su corazón y decidieron tentar. Más o menos lo que Satanás le dijo al Señor: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, o que se tirara del pináculo del templo, porque sus ángeles iba a mandar para que su pie no tropezara en piedra, tentando a la voluntad del Señor o al ser del Dios viviente. Aleluya. Cosa que está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, sea adorado su nombre. Aleluya. Hablando de las grandes bendiciones que Dios nos ha otorgado, hermanos, a nosotros en condición de iglesia, hay que ser agradecidos cada día y saber que lo que Dios ha depositado en sus vasos es por pura misericordia. Amén, hermano. No porque lo merezcamos, sino por el favor de Dios en nuestra vida. Bendito el Cordero de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Algunos unen la frase, dice: está mal dicho la expresión, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no dice. Hay un acento ahí. Y estas señales seguirán a los que creen. Lo tenemos. Estas señales seguirán a los que creen. Punto. Y luego prosigue y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Alabado el Cordero de Dios. Pero estos tentaron a Dios, los padres. Quiere decir, hermano, ¿de qué manera pudiéramos nosotros tentar a Dios también? Dios dice: si bebieres cosa mortífera no vas a sufrir ningún daño. Pero yo quiero tentar a Dios. Y se bebe una medida de veneno, como la promesa dice que no va a pasarle nada. Se va a morir. Está tentando a Dios. Muy diferente es que usted vaya en un lugar a predicar la palabra en condición de misionero y le ofrezcan, le sirvan alimento, usted da gracias a Dios y aquello es purificado, es bendecido, usted come y aunque le depositen, lo que le depositen no sufre ningún daño. Ahí está la promesa, porque Dios, hermano, obra de la manera correcta, pero no podemos tentar a Dios porque Dios no tienta a nadie. Entendemos el punto. Esto es doctrina, es enseñanza de cómo hacer las cosas correctas en la voluntad del Dios Todopoderoso. En los tiempos de Eliseo pretendía hacer un potasio, una especie de guiso, y mandó a los criados a que trajesen frutos del campo. Trajeron calabazas, pipianes, decimos en El Salvador, y trajeron muchos y los echaron en la olla. Cuando alguien, por palabra de Jehová, dijo que tenían veneno, tenían toxina, había muerte en la olla. Pero Eliseo confiaba en el Señor y confiaba y conocía que Dios obraba de una manera. No lo tentó, sino que él oró a Dios y depositó una harina, una especie de, ingrediente ahí que después estuvo listo para comer y no padecieron ningún daño. Eso, hermanos, confiando en el Señor. Hombres de fe, hombres que se movían en la voluntad del Señor y que sabían que el propósito siempre era bueno, de alimentar a algunos siervos del Señor. Así que, amados, pero no
no tentándole, más bien obedeciéndole y siguiendo en pos de la atracción de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. El libro de Oseas, bueno, el pastor predicaba el otro día en este capítulo 11, habla de la rebeldía de Israel. Que entre más Dios lo llamaba, más se alejaba. Parecido a los niños, hermanos, de 3 y 4 años, usted le dice no hagas esto, más lo hace. Y lo va haciendo despacio a ver cómo usted, el rigor del padre, si lo castiga o no. Entonces, parecido como un niño actuaba este pueblo, maduro e inmaduro a la vez. Viejos de edad, pero inmaduros en actuación, gloria al Señor. Y es lo que sucede con el creyente muchas veces. Ya tenemos 10, 20 años de servir al Señor y actuamos como niños. Con bigote blanco ya, pero como niños. Dios nos ayuda. Y hermanas también ya con el pelo, con el almendro ya floreciendo. Y como niñas también. Dios nos ayude porque, hermanos, Dios quiere que con humildad y sencillez nos acerquemos al Señor y hagamos las cosas de la mejor manera para agradar al Eterno, y así caminaremos. ¿Qué dice la Sulamita? Atráenos y en pos de ti correremos. Gloria a Dios. Porque si no hay una atracción, si no hay un sentir, si no hay una dirección, hermanos, no se puede correr, no se puede ni caminar en pos de algo porque va a la deriva. Pero sabiendo que hay un premio, Pablo dice en el estadio, todos se esfuerzan, pero uno solo obtiene el premio. Y él dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir que si todos corren en un estadio, pero solo uno obtiene o gana el premio, y él dice, procura ser ese uno que obtiene el premio. Esfuérzate más que los demás para obtener el premio, para que tú seas el que obtengas el premio. Quiere decir que si empezamos 100 en el camino del Señor, de repente van 90, 80, 50, por último van a ir 10 o 5. Y si usted va solo, hermano, ya se quedaron todos, usted siga, porque aquí se trata de obtener el premio, de esforzarlo para perseverar y obtener el premio, como esa moraleja que nos deja el apóstol. Uno solo se obtiene el premio. Pero como nosotros no queremos ser de los muchos, queremos ser de los pocos, y en ese caso sería del único. No sería una manera egoísta correr de la manera que Pablo presenta la moraleja. Él dice, correr de tal manera. Es decir, trata de hacer lo mejor que está de tu parte. Para que puedas obtener el premio. Gloria sea al Señor. Los que retroceden se quedan, pero el que prosigue sigue hasta ganar la carrera. Gloria sea al Señor. Oseas capítulo 11 dice, cuando Israel era muchacho o era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Y a quién les adoraban o sacrificaban? Dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Gloria al Señor. Qué tremendo el accionar del Eterno. Fui para ellos como el que quita el yugo del cerviz. Les había quitado la cautividad que habían servido a los egipcios por 400 años. Les proveía comida. A Efraín, que es una frase que quiere decir Israel, lo cuidaba, pero con cuerdas de amor lo atraje. Pero Efraín nunca supo que yo le cuidaba, es decir,
hermano, salía librado de cualquier accidente, de cualquier peligro, pero Efraín creía que era por su habilidad. Nunca supo que yo lo cuidaba, dice el Señor. Desde que era muchacho, yo lo amé. Lo llamé de Egipto. Tanto más yo lo llamaba, tanto más él se alejaba de mí. Es una rebeldía bien expresada en ese pasaje. Y lo más duro es no reconocer el favor de Dios en nuestras vidas. Una vez más, parece que ese punto está encajando en esta mañana en nosotros, hermanos, en mi persona primeramente y en cada uno de nosotros, que creemos muchas veces, si el Señor me usa en determinado privilegio o ministerio, y creemos que es por nuestro esfuerzo, pero en realidad nos pasa muchas veces la de Efraín. No reconoció, nunca conoció que yo le cuidaba, que yo le guardaba, que por eso no había perecido, que por eso proseguía y se encontraba vivo hasta ese momento, porque el Eterno le cuidaba. Muchas veces nosotros estamos en pie, y no muchas veces, casi siempre estamos en pie porque nuestro Dios nos cuida. El problema es que no reconocemos muchas veces, no agradecemos, no decimos al Eterno que Él nos ha guiado en el camino, gloria a Dios, y nos sigue guiando. Poderoso el Cordero de Dios, con cuerdas de amor lo atraje. Así que, amados, qué bendición servir al Dios Todopoderoso. Es una importancia tan tremenda de tomar con la seriedad que el Evangelio merece, ya que, hermanos, no es un juego, es algo serio. Se trata de una situación tan grave como la vida o la muerte. Cristo nos ha trasladado del gobierno de la muerte a la vida. Y eso tiene mucho peso. Eso deberíamos de ser agradecidos con nuestro Dios. Así se va a llamar el tema que vamos a presentar, gloria a Dios, los caballeros. Cristo nos trasladó de la muerte a la vida, o del reino de la muerte al reino de la vida, que es con Cristo el Señor. Alabado sea el Dios de la misericordia en esta mañana, y nos ayude a no ser conformistas, porque muchas veces, hermanos, somos conformistas. Hay quien viene una vez al mes al culto y dice: no es para tanto. Si ya fui a alimentarme, dice, y voy a ir el otro mes de nuevo. Pero al trabajo va, si es posible, 6 o 7 días para alimentar un bolsillo de unos pesos que, así como lo gana uno, así se van también. No retenemos, los pobres no retenemos, eso es para otros. Pero nosotros, hermanos, lo que retenemos es lo que hacemos, que venimos a adorar a Dios, que nos presentamos a la casa del Eterno para exaltar el poderoso nombre de Cristo el Señor. Esto sí perdura, según la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Deuteronomio capítulo 32. Los versículos del 10 en adelante dice, hablando del proceso: les halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraños. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió de los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabrillos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, que es el vino, bebían vino.
Pero engordó Jerusum y tiró coces. Gloria a Dios. Cuando Israel era flaco, Jerusum es Israel o Jerusalén. Cuando era flaco se dejaba guiar, bebía lo mejor de la vida, bebía lo mejor, comía lo mejor del trigo, de la carne, de la vaca, de la majada. Dios le guiaba y con él no habían dioses extraños. Pero en Oseas acabamos de leer que a los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y al Dios que los cuidaba no ofrecían nada. Alabado sea el Señor. Y así Dios los llevaba en un proceso, guiándoles, bendiciéndoles, haciéndoles beber del aceite de todo, aún de la misma peña. En el desierto Dios producía para ellos. Les alimentaba de la mejor manera. Este pasaje de Deuteronomio 32 es tremendo. Pero una vez que había ya desarrolladose Israel, engordó y tiró cosas. Tiró de patadas, quiere decir. Alabado el Señor. En contra de su creador, en contra de la voluntad del Eterno. Se creyó autosuficiente. Y esto puede aplicarse en un creyente inmaduro en el presente, hermanos. Que no, si no hemos alcanzado la humildad, la sencillez en el Señor, al ser bendecidos, y a muchos nos sacó de la borrachera, de los vicios, de cuánta cosa, basura que el diablo nos tenía envuelto en otro tiempo. Pero una vez que somos limpios, somos libres, Dios comienza a tratar, a limpiarnos, a bendecirnos, a dotarnos muchas veces hasta con dones maravillosos. Y cuando ya estamos en la cima, nos creemos, ya hemos engordado y queremos tirar cosas. Y ya no nos importa herir al hermano, cuando el hermano representa el mismo Dios, el que nos ha levantado. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. Creemos que con dañar o con, hermanos, cualquier actividad en contra del hermano, pero al mismo Dios lo hacemos. Muchas veces tiramos cosas y Dios nos ayude para ser humilde, gloria al Señor, y poder caminar cada día en la voluntad del Dios Todopoderoso. Engordó Jerusum y tiró cosas. Gloria sea al Señor. Dios siempre tiene un remanente fiel, aunque hayamos rebeldes, empezando por mi persona, hermano. Aunque seamos rebeldes muchas veces, Dios siempre se ha provisto de un remanente fiel. En todos los tiempos ha sucedido lo mismo. Todos se habían pervertido en tiempos de Micaías. Todos profetizaban por profecía de mentira. Y se hacían, unas mímicas, hasta cuernos se hacían unos profetas diciendo cómo iba a ser al enemigo acá. Pero Micaías era el modelo, o quien Dios todavía hablaba a través de él. Y cuando le dijeron, habla y di como los otros profetas, él dijo, vive Jehová, que lo que Jehová pusiere en mi boca, eso hablaré. Gloria sea al Señor. Hombres que se mantienen en la palabra, en la fidelidad, como un remanente fiel, que ama a Dios, que está dispuesto a dar todo por el Señor, incluyendo su propia vida. Gloria sea al Señor. Aunque la debilidad humana muchas veces toque nuestra puerta, hermano. Elías, el profeta de fuego, lo oíamos un mensaje estos días, había hecho hazañas delante de los seres humanos por palabra de Jehová. Había hecho, hermanos, maravillas, algo sobrenatural, una obra espectacular, aprobada por el Dios eterno. Pero vino un momento que se sintió triste, se sintió desanimado, no quería continuar. Dijo, solo yo he quedado de los profetas de Jehová y me buscan para quitarme la vida.
Los altares ya los destruyeron, solo hay de Baal, de Acera, de diferentes profetas, pero de Jehová no hay, ni profetas tampoco. Y la voz le consuela diciendo, aún he reservado 7,000 rodillas que no se han doblegado delante de Baal. Este era el remanente que Dios mantenía en el momento que seguía en contacto con su Creador. Y aunque los demás se desvíen, hermanos, lo importante es seguir en lo que hemos creído, en nuestra fe genuina, pura, delante del Dios eterno, examinando cada día la luz de la palabra, porque aquí se trata de hacer la voluntad del Señor. En la Biblia aparecen las instrucciones necesarias que nos conducen hasta Dios. No necesitamos más de otros elementos más que la palabra del Señor. Así que esto es una bendición para su pueblo, que nosotros, hermanos, siempre esperemos en el Señor. Leamos su palabra, oremos, busquemos de Dios en obediencia, más que en todas las cosas, obediencia al Señor. ¿Y cómo oímos la instrucción? En la palabra. Si yo leo la palabra y entiendo lo que Dios está diciendo a través de ella, lo que prosigue es que yo sea obediente a lo que Él quiere. Cuando hablamos de obediencia, esta está ligada a la lectura de la palabra. Porque aquí dice la voluntad de Dios, y obediencia es hacer la voluntad de Dios. Oír la palabra es bueno, pero es mejor oírla y ponerla por obra, porque no es el oidor solamente el que se salva, sino el hacedor de la palabra. Hablamos de la obediencia, cosa que no es fácil. No es nada fácil, pero con la ayuda del Señor, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Alabado el Cordero de Dios en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hablamos del remanente fiel. Está hablando Pedro de la condición que vivían los habitantes de la ciudad de Sodoma, donde vivía Lot. Dice que estaba abrumado, afligía su alma viendo la nefasta conducta de los sodomitas. Pero Dios le libró a él y lo puso como ejemplo para quienes, para los que habían de vivir impíamente, sin temor del Señor. Vemos que el remanente que sirve a Dios y que aflige su alma, aún habitando y cohabitando en pueblo que practica la maldad, en este caso a Lot no le afectó. Dios lo puso como ejemplo para que los que habían de vivir impíamente sepan que Dios hace la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Alabado sea el Señor. O sea que Dios no castiga, hermanos, al justo de la misma manera como al injusto. En el caso de Lot fue sacado de la ciudad. Y es el ejemplo que presenta el apóstol Pedro en relación a un remanente que se mantiene fiel, enfrentando las diferentes adversidades de la vida. Gloria sea al Señor. Y nosotros no somos la excepción. Muchas veces tenemos el error de poner la mirada en el hermano, en la hermana, en el que va quizá fallando. Pero en realidad, hermanos, aquí el remanente fiel es el que Dios se responsabiliza con él. Si alguien deja de ser fiel o no practica la fidelidad, no debería ser impedimento para que yo me desanime. Porque yo corro la carrera por mi propia
cuenta ayudado del Señor. Usted corre la suya, todos corremos la nuestra con la ayuda del Señor, porque queremos perseverar hasta el fin. Amén. Eso de que veamos diferencias siempre van a haber, hermano. Dios nos ayude para siempre ver a Cristo. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras, le dice a esta iglesia. El sacrificio de cada uno de los que caminamos, Dios lo conoce. Tus obras, tu esfuerzo, tu caminar, dice el Señor, yo lo conozco todo. Muchas veces, hermanos, hay creyentes que sufrimos en silencio. Estamos bajo la zaranda, bajo la prueba, hay dificultades que muchas veces no compartimos. Y podemos estar sufriendo en silencio, pero según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 2:19, Dios sí conoce ese asunto que está pasando. Dios en el silencio, lo que usted pasa, lo que usted padece, mi Cristo lo sabe, y Él eventualmente le va a recompensar en público cuando haya sobrepasado la prueba y la dificultad, o cuando Él haya quitado el yugo del sufrimiento en la vida del hombre o de la mujer que padece en el presente. Alabado el Cordero de Dios. Gracias, Jesús. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A ver, la iglesia de Sardis se había pervertido la mayoría, pero aún con todo eso había un remanente, un pequeño pueblo, unas pocas personas que no habían. Así que, hermanos, cualquier esfuerzo que hagamos, sea pequeño, mediano o grande, no vamos a perder la recompensa, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Lo que hacemos en el Señor, nada, absolutamente nada es vano. Obviamente, si no lo hacemos con intenciones maliciosas, como por ejemplo, yo puedo orar, hermanos, como hacían aquellos que oraban en público para que lo vieran. Hacían rituales, ayunaban en público para que dijeran cómo ayuna el hermano, cómo ora el hermano. Si lo hacemos con esos fines, la recompensa es la admiración de los contemporáneos. Alguien puede orar bien, pero si lo hace para que lo admiren el hombre, la recompensa se limitó a eso, la admiración, eso fue su pago. Pero si lo hacemos a solas para honrar al Señor, para hacer las cosas de la mejor manera, en el día postrero su obra va a pasar la prueba de fuego, y entonces van a haber recompensas, galardones, coronas, etcétera, etcétera. Una lista grande de premios que Dios ha prometido para los vencedores que caminan legítimamente, que no lo hacen, hermanos, para recibir un aplauso de las personas comunes y corrientes, o recibir admiración de los hombres. Eso, si ellos toman a bien decir en bien de usted, está bien; si dicen en mal, igual. Pero lo que nos tiene que interesar es que Dios diga de nosotros y que hable positivamente de nosotros, como le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro semejante a él, es un hombre íntegro. Eso lo dijo Dios. Por supuesto, quizás no llegamos a dar esa medida, pero por lo menos que hable algo positivo. Mi siervo trata de hacer las cosas bien, se esfuerza por hacer las cosas mejor. Eso sería excelente, que nuestro Dios expresara antes que los hombres digan bueno o malo. No es relevante, pero lo que dice Dios sí es relevante, y es el objetivo, hermanos, de cada uno de nosotros: honrar ese Dios todopoderoso que nos atrae cada día. La atracción del Dios todopoderoso. Atráeme, en pos de ti correremos, dijo la Sulamita. Gloria al Señor. De la misma manera
que nosotros también lo hacemos. Isaías capítulo 5 nos habla del proceso ya del cristiano, la viña que representa a Israel y lo que Dios hizo para atraer, es decir, la parte de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, esta viña es Israel, en una ladera fértil. No era cualquier ladera, era una ladera, un terreno fértil. ¿Y qué más le había hecho? Le había cercado. Había cerco por aquella viña y despedregado. Había quitado los obstáculos y plantado de vides escogidas. Era una semilla especial, no cualquier vid, era escogida. Había edificado en medio de ella una torre, le había puesto vigilante para que la cuidara, el ángel de Jehová. Y hecho también en ella un lagar, se pretendía que diera fruto. El lagar era la pila donde exprimían el jugo de la uva. Se creía que iba a dar fruto aquella viña. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, uvas malas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y continúa diciendo, ¿qué más pude haber hecho en la viña que no hice? Gloria a Dios, y había hecho todo. Había despedregado, cercado, le ha puesto un guarda que la cuidara, una ladera fértil, la vid era escogida, había hecho todo el amado. Pero qué triste que al final, en vez de dar uvas buenas, dio uvas ácidas, uvas monteses, decimos allá, silvestres, que no se utilizaban en el lagar porque no producían buen mosto, buen jugo de uvas. Así que, amados, Dios nos ayude. Amén. Para que nosotros, si somos en el presente atraídos por Dios con tantas cosas buenas que Él hace para con nosotros, sanidades, estamos débiles, Él nos levanta, si estamos enfermos nos sana, si estamos, hermanos, moribundos nos da vida nuevamente. Alabado el Señor, porque Él quiere al final que demos fruto. Ojalá no vayamos a salir con uvas silvestres también, o con obras que no pasen la prueba del fuego, como la madera o heno y hojarasca. Cuando viene la prueba se queman en el momento y se quedó sin fruto el que las traía. Gloria a Dios. Así que, hermanos, debemos de ser genuinos, hacer lo mejor para el Señor. Él ha hecho ya su parte. Y en ese ejemplo de la viña, lo que hemos leído de Isaías 5, está bien establecido el proceso que Dios hace para atraer y que para el final produzcamos buen fruto. Buen fruto del bueno, del especial, lo mejor que pueda haber. Porque la tierra es buena, el Señor que nos sustenta es bueno, todo lo que emana del Eterno es bueno, y nosotros nos alimentamos de su palabra, de ese Dios maravilloso. Deberíamos creer que lo que vamos a producir en el día postrero será bueno también. Ojalá así sea. Porque estamos en la lucha, hermanos. El tema es, ¿verdad?, la atracción del Dios viviente. Él hace su parte, la ha hecho ya y la sigue haciendo con los que no han conocido. Nosotros hagamos la nuestra. Caminemos en pos de Él, corramos, como dice la Sulamita, tráenos y en pos de ti correremos. Alabado el Cordero de Dios. Llegamos hasta aquí, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana.